Muy buenas, profesor. Nosotros somos el grupo número 4, integrados por Portocarrero Enzo, Rodríguez Paredes Rosman, Olmedo Grueso Kerly y quien le habla Cortés Yepes Anthony. El tema es desechos tecnológicos. Bueno, soy Cortés Yepes Anthony y le voy a hablar sobre el porcentaje de los materiales en un CPU. Un CPU está compuesto por diferentes materiales en proporciones aproximadas. Corresponde a metales entre el 50 y 60%, como hierro, aluminio, cobre y pequeñas cantidades de metales preciosos. Le siguen los plásticos entre el 20 y 30, utilizados en carcasas y componentes internos. El vidrio tiene un 5 a 10%, está presente en ciertos elementos electrónicos y finalmente los materiales electrónicos y otros nos da un 10 a 15% como el silicio, cerámicos y resina. Un ejemplo más específico, un CPU puede contener alrededor de 25% de hierro, 20% plástico, 14 aluminio, 7 cobre, 6 plomo, 1% zinc y 0,5 estaño. ¿Qué porcentaje de la basura electrónica se recicla en el mundo? A nivel mundial, solo el 20% de los residuos electrónicos se reciclan correctamente, mientras que el 80% termina en vertederos o en sistemas informales e inseguros. Cada año se generan más de 50 millones de toneladas de basura electrónica, pero los sistemas de reciclaje no logran procesar la mayoría. El reciclaje varía según la región. Europa nos dice que alcanza cerca del 35%, mientras que en países más pobres puede ser menor al 5%. Esta situación evidencia una gran brecha, ya que se produce en dispositivos más rápidos de lo que se puede reciclar. ¿En qué países generan más basura electrónica? Países que más basura electrónica generan en el mundo son principalmente las grandes potencias, con alta población y consumo tecnológico. El principal productor es China, seguido por Estados Unidos e India. Estos países lideran porque tienen muchas industrias, millones de habitantes y un alto uso de dispositivos electrónicos. También destacan otros países entre los mayores generadores como Japón, Brasil y México. En resumen, los países con más desarrollo tecnológico y mayor población son los que producen más basura electrónica a nivel mundial. Aquí tenemos un cuadro que, como ya mencioné, aquí nos va a decir qué país es los que tienen pues un porcentaje mucho más alto de lo que es la basura electrónica. Bueno, tenemos lo que por países, obviamente el primero es China con 12.000 millones, Estados Unidos 7.200 millones, tercer lugar está India con 4.100 millones, Japón 2.600 millones, Brasil 2.400 millones, tenemos a Rusia con 1.900, Indonesia 1.900 millones, Alemania 1.800 y etcétera. ¿Qué tanto contamina la basura electrónica en el agua? La basura electrónica contamina gravemente el agua debido a metales pesados como plomo, mercurio y cadmio. Cuando estos residuos se desechan incorrectamente, la lluvia arrastra sus sustancias tóxicas hacia el suelo y las fuentes de agua. La contaminación ocurre principalmente tenemos lo que es infiltración. Los tóxicos llegan a las aguas subterráneas, escorrentia. Se trasladan a ríos, lagos y otras fuentes superficiales. Acumulación. Los metales no se degradan y permanecen por largo tiempo. Esto genera un problema serio, ya que las plantas de tratamiento no alimentan completamente estos contaminantes, afectando el agua potable, la salud humana y los ecosistemas. Doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas tardes, quien les habla Enzo Portocarrero. Como tema tenemos ¿dónde está el mayor vertedero de basura electrónica en el mundo? Uno de los lugares más conocidos es en Ghana. Este sitio se dice que se volvió famoso porque recibe enormes cantidades de basura electrónica como computadoras, televisores y celulares viejos. Muchas veces estos residuos llegan desde países desarrollados y por personas que trabajan desarmando equipos
para recuperar metales como cobre o aluminio, pero lo hacen sin protección adecuada. Esto genera contaminación del aire, del suelo y del agua, afectando la salud de quienes viven allí. No siempre la basura se queda en el país que la produce, como en este caso. La basura llega a Ghana de otros países desarrollados, lo que los afecta y está causando gran problema en la población. Siguiente diapositiva. ¿Qué país es el mayor productor de desechos electrónicos? Actualmente uno de los mayores generadores de basura electrónica es Estados Unidos, seguido muy de cerca por China. ¿Por qué son estos dos países? Son unos países que prácticamente están en un nivel sumamente alto en lo que es tecnología. Esto ocurre porque la gente cambia de dispositivos con frecuencia, hay gran consumo de aparatos electrónicos, entre otras cosas más. A nivel global se generan lo que son millones de toneladas cada año y esta cifra sigue creciendo a medida que el tiempo va pasando. Mientras más tecnología usamos, más basura generamos, lógicamente. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Dónde va a parar la chatarra electrónica cuando no se recicla? Cuando no se recicla correctamente la basura electrónica, puede terminar en vertederos informales como los de África o Asia, países en desarrollo donde las regulaciones son más débiles, ríos o mares contaminando el ecosistema. Muchos de estos equipos son exportados ilegalmente desde países ricos hacia países más pobres. Allí se queman o se desarman de forma peligrosa para extraer materiales valiosos, lo que esto libera sustancias tóxicas como plomo, mercurio, cadmio. La mala gestión convierte la tecnología en un problema ambiental grave. Siguiente diapositiva, por favor. Y como por último tenemos qué hacen las empresas con las basuras electrónicas. Principalmente las empresas responsables hacen varias cosas. Una de estas sería el reciclaje. Se separa materiales como plástico, vidrio y metales para reutilizarlos. Reacondicionamiento de equipos, se repara equipos para venderlos nuevamente. Entonces, los equipos que no funcionaban o tenían ciertos problemas por ahí, se los reacondiciona y se los vuelve a vender. Programas de devolución, reciben equipos usados de los clientes y asimismo, pues esto lo modernizan, lo hacen más rápido o entre otras cosas más que pueda funcionar. Sin embargo, no todas actúan bien. Algunas exportan residuos ilegalmente, no cumplen normas ambientales. Por eso hoy existen lo que son leyes y programas internacionales que buscan mejorar lo que es la gestión de estos desechos. Las empresas tienen un papel importante, pero también necesitan regulación. Entonces, la basura electrónica es un problema global que crece cada año. No solo depende de gobiernos y empresas, sino también de nosotros como usuarios, que en muchos casos tenemos un celular o una laptop en el cual todavía no cumple su función, pero nosotros por figuretear podemos cambiar, no sé, cada 3 meses, cada 5 meses, lo que esto genera desechos electrónicos y esto es muy peligroso para la sociedad. Le doy paso a mi siguiente compañero. Ya, buenas tardes, profesor. Quien le habla es Olmedo Mauricio Kerly y como tema tenemos a qué países envían la basura electrónica.
La basura electrónica suele enviarse desde países desarrollados hacia países en desarrollo. Entre los principales destinos están China, India, Ghana y Nigeria. Esto ocurre cuando el reciclaje en estos lugares es más barato, ya que la mano de obra tiene menor costo y las regulaciones ambientales son menos estrictas. Aunque existe el convenio de Basilea que intenta controlar el movimiento de residuos peligrosos entre países, muchas empresas logran evadir estas normas enviando los equipos como si fueran de segunda mano. En estos lugares, las personas desarman los dispositivos manualmente, queman cables para obtener cobre o usan químicos para extraer metales valiosos. Esto genera graves consecuencias como contaminación ambiental, enfermedades respiratorias, daños neurológicos, explotación laboral e incluso infantil. Este problema también se lo conoce como injusticia ambiental porque los países más pobres terminan recibiendo los desechos de los países más ricos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ¿cuánto tiempo tarda en degradarse? La basura electrónica tarda muchísimo tiempo en degradarse, desde décadas hasta millones de años, dependiendo del material. Tenemos el vidrio, que es desde 1 a 2 millones de años, los plásticos entre 20 y más de 1000 años, algunos hasta 1 millón, metales de 50 a 500 años, las placas electrónicas de 50 a 100 años y las baterías de litio de 100 a 1000 años. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Cómo reducir la chatarra electrónica? Reducir la basura electrónica es responsabilidad de todos, personas, empresas y gobiernos. Como consumidores podemos tomar varias acciones. Primero, practicar el consumo responsable, es decir, no comprar dispositivos innecesarios. Segundo, reparar los equipos en lugar de reemplazarlos. Muchas veces un pequeño daño puede solucionarse fácilmente. Tercero, reutilizar donando o vendiendo dispositivos que aún funcionan. Cuarto, reciclar correctamente en centros autorizados para evitar que terminen en vertederos. Además, existe un concepto importante llamado economía circular, que busca reutilizar los materiales en lugar de desecharlos. En Ecuador, el Ministerio del Ambiente promueve campañas para el reciclaje adecuado de residuos electrónicos. Reducir la basura electrónica también ayuda a disminuir la minería, ya que muchos materiales como el oro o el cobre pueden recuperarse y reutilizarse. Siguiente diapositiva. Ya. ¿Qué hace China con la basura electrónica? China ha sido uno de los países más importantes en el reciclaje de basura electrónica. Durante muchos años recibió grandes cantidades de residuos del extranjero. En lugares como Yiwu se realizaba reciclaje informal, donde las personas quemaban componentes o utilizaban químicos peligrosos para extraer materiales como cobre y oro. Esto provocó altos niveles de contaminación y graves problemas de salud en la población. Debido a esta situación, el gobierno chino implementó medidas importantes como prohibir la importación de residuos electrónicos, regular el reciclaje, crear plantas de tratamiento más seguras. Actualmente China ha reducido la entrada de basura extranjera, pero enfrenta un nuevo desafío que es la gran cantidad de basura electrónica que genera su propia población. Esto demuestra que el problema no solamente es internacionalmente, sino también interno. Muchas gracias. Bueno, quien les habla, Rosman Jair Rodríguez, y voy a hablar acerca de los países que generan menos basura electrónica. Los países que menos basura electrónica generan suelen ser aquellos con menor consumo tecnológico y una menor instrumentación. Ya, esta es especialmente en África y en algunas regiones de Asia y América Latina. Entre ellas destacan este, tres países donde
los dispositivos se usan por más tiempo y se reparan para así reutilizar. Ya, también, y sin embargo, se generan menos residuos. No significa menor gestión, no significa una mejor gestión, ya que muchos de estos países también reciben basura electrónica de otros países. Ya, estos países serían Noruega, Suecia, Suiza, Colombia y Perú. Y también está incluido Ecuador. En Noruega, aunque no se consume mucho, se recicla una gran parte de sus residuos. En cambio, en Suiza también tiene sistemas avanzados en lo que vendría a ser el reciclaje. Y en, y en, y en Suecia, uno de los mejores, uno de los mejores en lo que vendría a ser en la gestión del RAEE. En lo que vendría a ser estos son residuos electrónicos abreviados. En cambio, en Colombia y en Perú, ellos generan menos por menor consumo que, que se capta. En cambio, en el Ecuador, el crecimiento tecnológico, pero aún con un menor, con una menor generación, también es uno de los países más desarrollados. Esto es importante más esto es importante porque desarrollan y generan más basura electrónica, pero con una mayor gestión. Siguiente diapositiva. Ya, el siguiente tema es qué es lo que no se debe hacer con los desechos tecnológicos en el medio ambiente. Ya, no se debe tirar la basura en común. No se debe quemar ni abandonar en espacios abiertos y que liberan sustancias tóxicas que contaminan el suelo, el agua y el aire. Tampoco es recomendable desarmarlos sin protección ni entregarlos a recicladores informales, porque esto puede ser peligroso para su salud y el ambiente. Lo correcto es llevarlo a los centros de reciclaje autorizados para un manejo seguro y responsable. Aparte de eso, tenemos que evitar lo que vendría a ser estas prácticas para que no dañen el medio ambiente. Tirarlo, tirar los desechos así en las basuras comunes, porque también la otra sería si lo quemamos, los desechos, nosotros ahí al momento de quemarlo, eso genera lo que vendría a ser los gases tóxicos. También no debemos botar así la basura a los ríos y a los suelos, porque ahí también estamos contaminando lo que vendría a ser el medio ambiente. Y la otra sería que al momento de desarmar los equipos, desarmarlo con protección para así controlar lo que vendría a ser la contaminación y también no mezclar los residuos orgánicos. Aparte de eso, estos aparatos contienen sustancias peligrosas como el plomo, el mercurio y el cadmio. Siguiente diapositiva. Ya. También tenemos cómo hacer la gestión de los RAEE, residuos apartados eléctricos y electrónicos, busca- buscando el reciclaje. Esto se basa en reducir y reutilizar y reciclar. Primero se promueve el consumo responsable, agrandado en la vida útil de los equipos mediante la reparación y el mantenimiento. Ya, luego esto sería clave para la separación de los residuos electrónicos y la recolección en puntos autorizados. En las plantas, los equipos se clasifican
se desmontan y se descontaminan, así retirando materiales peligrosos. Después se realiza el reciclaje, recuperando metales, plásticos y otros componentes para la fábrica de nuevo. Ya, a esto también le podemos sumar que para manejar correctamente el uso, el uso de los aparatos electrónicos, debemos hacer una recolección separada para así no mezclar lo que vendría a ser la basura común. También llevar a los centros autorizados, o sea, los puntos de reciclaje o las campañas tecnológicas. Y también tenemos lo que vendría a ser la reutilización. O sea, si hay equipos que aún funcionan, debemos donarlos para que así le den de nuevo uso. También el reciclaje especializado. En sí hay empresas que recuperan los materiales como el cobre, oro y plástico. Y por último tendremos lo que vendría a ser la educación ambiental, que esto nos ayuda a informar a la comunidad sobre el manejo correcto. En muchos países existen programas impulsados por organizaciones como la ONU, que estas son para mejorar lo que vendría a ser la gestión ambiental. Siguiente diapositiva, compañero. Eh, Ya, pues también tenemos lo que vendría a ser lo que hacen las empresas con la basura electrónica. Para mejorar adecuadamente los residuos electrónicos, es fundamental evitar las prácticas incorrectas y adoptar ámbitos responsables. En primer lugar, no se debe abandonar estos aparatos en la calle o justo a la basura común, ya que muchas veces se terminan en manos de personas que no les dan un buen tratamiento adecuado, lo que provoca la contaminación del entorno. También tenemos lo que vendría a ser los consejos para reciclar los desechos electrónicos. En resumen, no tirarlos a la calle ya que pueden, pueden manejarlo de forma incorrecta, llevarlos a los centros adecuados y autorizados para así darle un tratamiento adecuado, reutilizar o reparar los equipos antes de desecharlos, no destruir porque eso puede liberar sustancias tóxicas y peligrosas para el medio ambiente. También proteger la información personal, eliminando datos antes de desechar los dispositivos. Estos ámbitos ayudan a reducir la contaminación y a manejar los residuos de forma segura. Como conclusión, tenemos que la basura electrónica es un problema global, pero se puede reducir con responsabilidad, reciclaje y educación. No solo importa cuánta se genere, sino cómo se maneja. Muchas gracias.